Oli, ¿cómo están? Ya estamos aquí en un espacio más de Historia Chiquita, que en esta temporada estamos entrevistando a personas maravillosas e increíbles. Y el día de hoy estoy muy contenta porque está con nosotros Andrés Semo, que es ingeniero geomático y documentalista mexicano, egresado de la Honorable Universidad Nacional Autónoma de México, que es la que hace presidentas también, y se especializa en fotografía aérea y análisis geoespacial utilizando drones para capturar imágenes que destacan fenómenos sociales, políticos y urbanos, y su trabajo busca ofrecer nuevas perspectivas sobre la ciudad y sus dinámicas, inspirando a las personas a comprender mejor el entorno que habitan. Es conocido en plataformas en Instagram y TikTok como @semo_dron, donde comparte contenido histórico y visual que ha ganado una significativa audiencia. ¿Y cómo estás, Andrés? ¿Estás contento de estar aquí? Muy bien, Sara, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí porque además lo que platicamos es muy importante. La primera pregunta que a veces me hacen es, ¿qué es geomática? E incluso a mí me he buscado la definición porque no es tan sencillo, pero la explicación es que es topografía con mapitas. Ok. Es una topografía 2.0. Ajá. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Ok, pues qué bueno que estás por acá. Me da mucha alegría decirles que la razón por la cual nos conocimos fue bien fortuita, ¿no? Porque me acuerdo que me escribiste y me invitaste a una comida que organizó Mariana. Es cierto. Que sí, le mandamos un beso también a Mariana, la queremos mucho. Y pues ya de ahí nos hicimos cuates, ¿no? Sí, una comida que la chef Mariana Orozco platicamos que quisimos organizar, que hubiéramos comido si estuviéramos en Tenochtitlan. Uh-huh. Entonces dije, bueno, creo que esta es una oportunidad para invitar además a gente que yo admiro mucho, porque además acuerden que yo soy un préstamo, yo soy ingeniero, no soy historiador, entonces invado el mundo de la historia. Bueno, pero sí, aunque no eres historiador, tienes ahí una vena histórica, ¿no? Ahí sí, tienes de mi familia. Ahí algunas herencias por ahí que te dan un poquito de derecho. Sí, ¿no? yo escuché creciendo por qué Napoleón perdió Waterloo, entonces eso sí. Pues es no que tu siempre, papá también es es historiador, ¿no? Sí, mi papá estudió comunicación, aunque siempre tuvo la vena histórica, y después estudió su maestría en historia cuando yo estaba en la preparatoria y se especializó en algo bien interesante que también me formó mucho. Historia cultural del ferrocarril. Cómo el ferrocarril cambió la cultura, cambió la percepción del tiempo. Entonces dije, bueno, ya un poco más adelante te lo platicaré, pero sí, de familia tengo una vena histórica importante. Entonces aproveché esta comida para invitar a gente que yo admiraba, como tú, que no historiadores, además no solo historiadores, pero también gente que normalmente de forma orgánica, intelectual, desde el mundo de la ingeniería no tienes mucho contacto porque tu actividad profesional es otra. Pero dije, no, es que yo los quiero conocer, y fue cuando invité a Sara. Oye, y entrando un poco a estas preguntas que quiero hacerte, ¿cómo fue que decidiste precisamente combinar esta parte histórica con la ingeniería geomática? Esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. Ya he llegado a conclusiones. Okay. Bueno, ¿cómo nació esto? A mí siempre, desde chavito, desde niño, a mí siempre me gustaron las fotos aéreas. Y los mapas viejos, tenía como esa fascinación. Y las rueditas, mi mamá dice que las rueditas, por alguna razón. O sea, ¿te gustan los coches también? Después me dejaron pero las rueditas me llevó a los aviones. Entonces, y tuvo relevancia después. Y yo me acuerdo muy bien de la primera foto aérea que vi. Estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. A mí me gustaba ir al aeropuerto porque veía esa foto aérea, foto que sigue existiendo, pero ahora está en la Terminal 2, junto a una tienda de hamburguesas y una entrada del baño. Se está cayendo la foto, pero ahí está. La Terminal 2. Cuando vas a la Terminal 2 y una famosa tienda de hamburguesas que empieza con C y una estrella, al lado está la foto aérea de Benito Juárez. Y es una foto enorme. Fíjate, pero ya adentro o adentro de la terminal. La voy a buscar cuando me toque ir a la Terminal 2. Cuando estén en la Terminal 2 y tengan 10 minutos, vayan a la planta baja y búsquenla. Es como un buscar a Wally, pero se van a dar cuenta dónde está. Esa foto es un vuelo de los 90, yo creo que se hizo del ejército seguramente.
Pero la tenían expuesta muy grande antes de que, cuando yo era niño, no existía la Terminal 2, en la Terminal 1. Y yo me quedaba como 1 hora viéndola. Por eso me gustaba ir al aeropuerto. Y bueno, ya pasó eso. Después, yo terminando la preparatoria, yo estoy en la prepa en la UNAM. ¿En qué prepa? En el CCH Sur. La que hace presidentas también. La que hace presidentas. Miren, nada, sí es cierto. Sí, bueno, en ese entonces ya no se sentía tan presidencial, pero estaba yo en el CCH. No, es que lo digo porque cuando hace unos meses que presentamos el libro de Historia para quién, iban varias compañeras que fueron autoras del libro, y una de ellas saludó a otro compañero historiador que estaba ahí. Y le dijo, oye, ¿sigues en el CCH Sur? Y ella le dijo, él le contestó, sí, ahí sigo. Y volteó y le dijo, ay, estás en el que hace presidentas. Entonces de ahí me quedó eso, perdón. No, sí, tienes mucha razón. Me parece que la doctora Claudia Sheinbaum estudió en el CCH Sur. Sí, estudió en el CCH es correcto. Sur. Sí. Nada más rápido, el CCH se inaugura en los 70s como un experimento de la UNAM muy interesante educativo, donde los salones no eran tradicionales como en las prepas, sino en vez de estar enfrente de un profesor, incluso las sillas eran laterales, como en una conversación un poco más redonda, no tanto esta figura de autoridad. Después lo que sucedió es que se masificaron mucho por esta necesidad educativa que hay en la Ciudad de México, pero la idea del CCH Sur como centro formativo fue muy bueno porque siempre te enseñó a cuestionar el modelo tradicional. ¿Es el colegio? De Ciencias y Humanidades. Sí, fue un modelo muy interesante de los años 70, un tanto experimental de la UNAM. Entonces ahí llevaban, cada facultad llevaba sus carreras para qué querías estudiar, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande, muchacho? Entonces me dijeron, pues mira, hay una que sí se dedica a fotos aéreas y la acaban de convertir, pasó de ser topografía geomática. Yo fui de las primeras generaciones, estudiala, está padre. Pues metí eso, además está en CU, te garantiza el pase, vas a estar en Ciudad Universitaria. O sea, porque no era tan solicitada. No, nadie, pues ¿quién quiere? Nadie. Pues, ¿quién iba a estudiar topografía? Santiago Arau sí querría, ¿no? Probablemente sí, probablemente sí. Al cual igual le mandamos un saludo. Sí, le mandamos. Yo no lo conozco, pero algún día yo creo que lo conoceré porque muchas personas a mi alrededor lo conocen. Sí, algún día incluso tiene ahora en su galería, presenta cosas muy interesantes. Pero haber estudiado, llegué a topografía y ¿qué crees que no me gustó? No me gustó porque estaba yo a rayo del sol. No sé si has visto a los topógrafos, pero... Sí, tienen como su cosita esa y están en la calle ahí midiendo, ¿no? Es un trabajo precioso porque la topografía es... El nacimiento de la ingeniería en México es con la topografía. De hecho, el escudo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM es un teodolito. Con el cosito ese que... Yo antes pensaba que era una cámara antigua y luego ya me fijé un día bien y dije, eso no es una cámara, es otra cosa. Y si has notado, del otro lado hay alguien más con un prisma. Sí. Entonces, ¿qué hace esa cámara? Es un teodolito y mide, te da distancias. Básicamente lo que hace un topógrafo es medir. Entonces, ¿por qué nace? Porque en el siglo XVII, para la extracción de plata en las minas, se necesitaba topografía para, primero, saber dónde estaba la mina y de dónde se iba a extraer el material. Entonces, podemos ver a la topografía como los estudios madre de dónde nace el resto de la Facultad de Ingeniería. Entonces, bueno, eso sí, tuve acceso a instrumentos de la UNAM muy interesantes. La UNAM tiene aparatos de medición de 1920 que funcionan, que te los muestran cuando estudias topografía. Decía, pues está muy bonito, pero después tenía 7 materias de ecuaciones diferenciales. Entonces, pero entonces yo después, si bien continué con esta, también al mismo tiempo lo que pasó es que conforme egresé, me fui a la industria privada un tiempo a trabajar a los aviones, precisamente a General Electric. Aunque yo no hacía nada, yo no hacía nada referente a aviones. A mí me mandaron... Originalmente sí hice mapas, sistemas de información geográfica, y después en los devenires del mundo corporativo me mandan a la parte financiera y yo lo odiaba. Pues sí, estabas bien deprimido. Estaba muy deprimido y eso fue muy importante. Y después me di cuenta que tú puedes ver a la depresión o estar a disgusto haciendo algo como un opresor o como un motor que te obliga a cambiar. Bueno, estoy a disgusto, ¿qué hago? Eso fue muy importante después. ¿Y dónde era? ¿En Santa Fe?
En Samara, enfrente de la Ibero. Ay, no, pobrecito de ti. Sí, estaba complicado. Para quienes no viven en la Ciudad de México y nos están escuchando, viendo, ya sea en nuestro canal de YouTube o están escuchando por plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcast, estamos platicando con Andrés y Samara se encuentra, pues, ¿qué es el poniente de la ciudad o qué El es? poniente de la ciudad, en una especie de ciudad burbuja afuera de la Ciudad de México que está como a 1 hora, pero que es inaccesible el 90% del tiempo. Sí, han tratado de hacer una serie de modificaciones para que sea mucho más accesible llegar a Santa Fe, como el cablebús, como el Ecobús, pero no acaban de ver. Pero pues no, o sea, no han acabado bien las cosas porque lamentablemente a la construcción de este tipo de obras también han habido una serie de problemáticas sociales, porque por ejemplo al pueblo de Santa Fe no le llega agua, entonces es muy, muy problemático llegar a Santa Fe y mucha gente le dice Mordor también por eso. Entonces nada más para quienes no son de la Ciudad de México que sepan dónde es Santa Fe. Continúa, compañero. Sí, no, y qué importante es eso, porque además esto habla de, yo tenía mi trabajo corporativo y al mismo tiempo el acceso a la imagen aérea se empezó a abaratar. Precisamente Santiago Grau empezó a subir fotos, llegaron los drones, que no es el nombre correcto, pero llegaron los ARPAs, que son los drones, vamos a llamarlo. ¿Y por qué les decimos drones si se les dice ARPAs? Se le quedó ese nombre, pero en realidad es que el nombre en español es horrible, es dispositivo no tripulado de navegación aérea. Ok. Dron. Entonces es de esos, es como decirle a internet, el nombre oficial en español es supercarretera de la información. Sí. Entonces, es de esas cosas donde el español no acabó de tener un término en una sola palabra, entonces adoptamos dron. Ok. Y pues me compré uno, casi que por pura diversión al principio. Pero siempre encontré que está muy padre la foto del ángel, está muy la foto de la glorieta de las Cibeles. Pero ¿qué estamos viendo? ¿Por qué tiene la forma que tiene? ¿Por qué Mario Pani hizo la torre de la rectoría donde la hizo? ¿Por qué Tlatelolco tiene la figura que tiene? ¿Por qué se intersecciones? Y a la gente le gustó mucho eso. Y yo empecé a notar que a la gente le gustó mucho que atrás de la imagen que están viendo, en México normalmente siempre hay una historia muy compleja, arquitectónica, social, atrás de cada edificio importante. Y fue de ahí que combinaste entonces tu gusto. Luego llegó la pandemia. Y en la pandemia yo me fui a vivir a Yucatán. Eso no lo sabía, ¿ok? Sí, esto como 6 meses, 7 meses. Yo dije, bueno, ya no tengo que ir a la oficina. Las cosas estaban muy anómalas. Y yo ya había encontrado, además, uno de mis gustos dije, bueno, yo soy ingeniero, soy topógrafo, la fotografía era. Y de pronto, si tú lees un poco de la historia, el tema de la conquista, la historia de la Ciudad de México, hay algo en la historia de Tenochtitlán que era como que no está escrito. Si tú y yo vamos al Zócalo, ¿te imaginas que ahí pasaba agua? ¿Te imaginas que eso tiene un embarcadero? Y luego te paras enfrente del Templo Mayor, como que no le ves forma. O sea, es que son piedras amontonadas. Dices, bueno, aquí hay algo que no nos contaron, ¿no? Pero si lo ves de arriba, sí. Si lo ves de arriba, mejor. menos. ¿Menos? Si lo ves de arriba, menos? menos. Si lo ves de arriba, porque lo pueden ver por Google Earth, dices, aquí hay algo en la transición Tenochtitlan-Ciudad de México que se ahorraron decirnos. Y como que me obsesioné con eso. Dije, bueno, ¿por qué la Ciudad de México tiene la forma que tiene? El urbanismo que tiene. ¿Quién la trazó? ¿Por qué? Entonces, estaba yo en mi espacio zen en Yucatán y me puse a leer, ¿no? Dije, bueno, de repente encontré que hay calles, por ejemplo, República de Perú. Si tú ves, siempre nos han dicho, la Ciudad de México la trazó Alonso García Bravo, venía con Cortés, era el único topógrafo que traían, bueno, y lo traza de forma ortogonal. ¿Qué quiere decir ortogonal? 90 grados, ¿no? Calles en 90 grados. Cualquier calle del centro que la esquina no corte a 90 grados, estás en un canal mexica. Porque no les quedó de otra más que respetarlo. Por ejemplo, la calle que ahora es República de Perú. Por ejemplo, Roldán. Correo Mayor. Entonces dije, pues vamos a buscar Tenochtitlan. Entonces comenzó a disminuir la pandemia. Y además pasó algo horrible. En la oficina me obligaron, y esto es personal, me obligaron a regresar presencial. 5 días a la semana. Después de la libertad. Con cubrebocas. Y a tener juntas en Zoom de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, pero presencial. Y ahí sí yo me estaba empezando a deprimir. Y dije, bueno, esto no está funcionando.
Además, después, aquí en México, después de la pandemia, muchas, no todas, pero muchas oficinas regresaron en un plan muy hostil en el sentido de van a pagar el año de pandemia, ¿no? Ahora van a estar aquí 12 horas al día. Yo así lo sentí. Entonces dije, bueno, seguí avanzando lo de mi búsqueda de Tenochtitlan. Y fue cuando conozco a través de redes, que ya no me acuerdo muy bien cómo fue el primer contacto, pero a Tomás. Y Tomás me dice, oye, es que estoy dibujando el recinto sagrado, pero me gustaría compararlo con dron y hay que encontrar primero la isla. Entonces me di a la tarea y ahí empezó el proyecto de reconstruir Tenochtitlan. Fue muy interesante porque si quieres platicamos ahí de cómo empezó el proyecto, pero mi primer tarea fue georreferenciar, es decir, encontrar con coordenadas la isla de Tenochtitlan. Y fue muy interesante porque no está en ningún libro. Te tienes que ir contra las referencias. Los frailes o Bernal dicen es que la isla acababa 2 leguas, 2 calles atrás sobre la calle de las Atarazanas. Dios mío, ¿cuántos metros son 2 leguas sí, claro. españolas? Entonces, además las fuentes se contradicen. Y encontramos además que los lagos no medían lo mismo en verano que en estiaje. Pero al final, sí, después de un proyecto que pensamos que nos iba a tomar 3 meses, tomó 3 años. Porque no solo encontramos Tenochtitlan, encontré la complejidad de esa ciudad. Quedé maravillado. Ahora entiendo a Bernal cuando dice, nuestros ojos nunca vieron algo similar en toda la Europa ni en los viajes. Eso lo dice sobre todo viendo Tlatelolco. Y nos pusimos a la tarea ahora de reconstruir, apegados a Lina, pero Tlatelolco. Luego que ya teníamos la isla, dijimos, bueno, pero esto estaba en medio de 5 lagos. Reconstruir los lagos. Y así fue como fue avanzando el proyecto, sobre todo con muchos elementos de comparación. ¿Cómo está la Ciudad de México ahorita? ¿Cómo era antes? Fue cuando nace la idea de hacer la foto desde el Cerro de la Estrella, que para mí fue uno de los momentos más impactantes. Y nació en mí una conversación que después la gente me preguntó mucho. Y es como la segunda parte de esto. ¿Qué le pasó a la Ciudad de México? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué desecamos los ríos? Ajá. ¿Por qué desecamos 5 lagunas preciosas? Y encontré que la respuesta a eso no solo no es sencilla, es muy compleja. Fue un sistema de desecación. Ahí fue donde dije, pues vamos a clavarnos en esto, porque me apasionó el tema de qué le pasó a mi ciudad. ¿Cómo pasamos de tener un embarcadero en lo que hoy llamamos Zócalo a tener una ciudad donde solo del 17 al 20% de la ciudad recibe agua todos los días? Además de que ya no hay la cantidad de agua que la ciudad requiere, ¿no? ¿Cómo pasamos de tener 3 lagos al sur, 2 al norte, los del sur nutridos por manantiales, Chalco, Xochimilco, Iztapalapa eran manantiales, a ser zonas en donde se pelean todos los días la llegada de la pipa? Algo hicimos, no solo algo hicimos mal. Narrar esta historia requiere mucho estudio. ¿Qué pasó aquí? Y ese ha sido los últimos 2 años. Y así fue que combinaste todo esa fue la todo combinación. este Todo eso para conocimiento. responderte cómo fue la combinación. Y quizá por último en ese tema sí agregar. Yo estaba seguro, cuando vemos el Covarrubias precioso en antropología, Tenochtitlan y la Ciudad de México eran merecedoras de una reexplicación desde la topografía que no había existido de qué pasó aquí. Claro. Y tú retomaste como algunos mapas también, supongo, de la época de la conquista, digámosle así, ¿no? Que aparte esos mapas son representativos de también una idea o una conceptualización muy europea de lo que era Tenochtitlan, ¿no? Sí, claro. Además, más que mapas eran informes de gobierno, Sí. eran informes de ego. Para nuestros amigos, búsquense un día el mapa de Nuremberg de Hernán Cortés, así se llama. Haz de cuenta que estás viendo un mapa de Ámsterdam. Sí. Haz de cuenta que estás viendo un mapa de cualquier ciudad de Europa, pero sí representa más o menos, aunque se equivocó, el centro está rotado, sí representa más o menos la cuenca. Y cuando tú ves los mapas, si bien te explica algo, sí hay uno que es muy interesante y es muy enigmático. Mapa de Uppsala. Ok. El mapa de Uppsala, un día, afortunadamente está escaneado en muy alta definición, incluso en Wikipedia, lo puedes descargar, aquí está. Un día descárgalo y hazle mucho zoom. Cada centímetro del mapa
es un informe. Por ejemplo, ves los primeros actos de ganadería. Ves a Vasco de Quiroga dando misa en Santa Fe. Santa Fe es un pueblo. Ves a Tlatelolco ya como el gran proyecto educativo del siglo XVI, de la primera etapa del virreinato. Ves el Zócalo, para nuestros amigos, el Zócalo actual de la Ciudad de México. La catedral que tenemos no es la original, es la segunda. La primera era una muy chiquita de madera que veía hacia el poniente y que estaba en lo que ahorita sería casi en medio del Zócalo. Ahí está marcada. Incluso ese mapa, el mapa de Uppsala, es tan preciso que ha ayudado a resolver juicios de tierras del siglo XVII. Porque está toda la cuenca, desde Chalco hasta... Claro. En secreto, quien sea que hizo ese mapa conocía la cartografía mexica, porque está señalado Teotihuacán al modo mexica. Acuérdense, Teotihuacán, para nuestros amigos, Teotihuacán es un misterio en muchos sentidos. No sabemos quién lo hizo. No tenemos deidades registradas, no tenemos gobernantes registrados. No tenemos juego de pelota, que es una anomalía mesoamericana. Y Teotihuacán para ellos, para los mexicas, era un enorme enigma. Llevaba 1200 años abandonado. Y esto es muy interesante, como incluso no solo para ellos eran viajes arqueológicos ir a Teotihuacán. Es nuestro pasado. No entendemos muy bien cómo, pero es nuestro. Entonces, incluso es muy surreal, ¿no? La historia de la Cuenca de México. Pero en el mapa de Uppsala está Teotihuacán. Entonces, si tú me preguntas qué mapa de Uppsala se usó para la reconstrucción y es verdaderamente un informe de gobierno, es ese, y se refechó. Siempre se pensó que era 1555. Mapa de Uppsala es 1535. 15 años después de él. Ay, perdónenme. Y a ver, yendo un poco a la parte de la fotografía aérea, ¿cómo fue que también empezaste a entrarle a esta parte de la foto aérea? No sé si en esa época ya te había inspirado Santiago Arrau. Sí, claro. ¿Y qué te inspira también a capturar estas imágenes desde la perspectiva tanto histórica como geomática que tienes, ¿no? Pues mira, qué importante pregunta. Yo tomé un curso con Santiago Arrau antes de la pandemia, te voy a decir. Fue un curso en 14 de febrero de 2019, me parece. Ok. Y cuando en México pues, había muchos menos droneros y gente que subía. Pero a mí me gustaba, solo que yo de fotografía casi no sabía nada. Bueno, lo básico. Entonces tomé el curso con Santiago, que lo anunciaba en redes. Y era muy chistoso porque me acuerdo que la teoría nos la dio en el centro, en la Casa Boker. Arriba rentaba un espacio. Ah, en la Casa Boker, que ya fue. Sí, ya fue y es bien triste. Era nuestra tlapalería, para nuestros amigos que nos ven fuera, nuestra tienda de herramientas. Tlapalería es un nombre mexica, es más. Y está en náhuatl. Y duró desde el Porfiriato hasta hace 2 meses. Sí, ya fue. No, y acabo de pasar por ahí y ahora es una tienda de tenis. ¿Es una tienda de tenis? Es una tienda de tenis de rebaja. Terrible. Hay tenis baratos, o sea, lo reconozco. Sí, pero no la esencia. Y el edificio es precioso. Sí, es muy hermoso el edificio. Pero no entiendo qué pasó ahí. Yo por chismoso pregunté y me dicen, mira, como todo lo que está pasando, las ventas ya no daban. Y al final, por bonito que sea el edificio, eso era un negocio. Pues sí. Incluso había un Sanborns muy famoso, porque esta cadena de restaurantes tiene una cantidad de edificios históricos en el centro muy interesante. Y lo que tiene Sanborns es que una vez que, un poco con los azulejos, tiene en uso el espacio, sí lo cuida. Sí respeta ciertos elementos. Pero no, cerraron todo y ahora es una tienda de tenis. Bueno, regresando entonces, tomaste el curso teórico. Tomé el curso y me acuerdo que era 14 de febrero porque había concierto de las Hash en el Zócalo. Todo era mucho más fácil, por supuesto. Okay. Entonces nos dice Santiago, bueno, nada más no lo metan al Zócalo porque hay concierto. Sí, claro, es complicado. Es complicado. Igual para nuestros amigos que usen dron, el Zócalo está, en general el centro de la Ciudad de México es muy complejo. Y además... Porque ahora ahí vive nuestra presidenta. Y no solo por eso, sino la cantidad de edificios de gobierno y muchos de ellos tienen radiofrecuencia propia. Hay ruinas que el INAH protege. Por eso es que el centro en general es muy, muy complejo. Pero bueno, estábamos en el curso y el siguiente día el curso era práctico y nos fuimos al Tetlalmanche, el volcán más alto de Iztapalapa. Cuando vayan hacia Puebla, la montaña, el volcán más alto de Iztapalapa es el Tetlalmanche, que arriba tiene una cruz. Entonces nos fuimos. Sí. Todos los volcanes altos en esta cuenca tienen una cruz arriba.
Entonces nos fuimos al volcán y la ciudad no se veía nada, hipercontaminada. Entonces fue cuando también como que me llegó un poco el tema de, bueno, desde la topografía o desde lo que yo sé, hay que cambiar el camino, pues esto no puede seguir así. El aire de la Ciudad de México el 70% del año es irrespirable. Ujú. Entonces, esa es mi historia con Santiago. Y después, hace un año, que salen las imágenes de Tenochtitlan y le agradezco mucho. Él estaba por montar la exposición Patrimonio en el Palacio de Bellas Artes. Ok. Y me dice, oye, las imágenes están muy padres, ¿podemos poner una de Tenochtitlan? Sí, por supuesto. Y ahí tuvimos el honor de compartir junto con Santiago 3 imágenes de Tenochtitlan en el Palacio de Bellas Artes. Y eso fue muy hermoso. Ahorita hay otra hasta el 2 de marzo de Testigos Mexicas bajo un palacio. Yo nunca me imaginé que en 3 años yo iba a pasar de cursos de foto básicas a estar en el Palacio de Bellas Artes. Nunca me lo imaginé. Eso no estaba. O sea, no te imaginas algo así. Bueno, pero entonces quiere decir que sí desarrollaste un gran ojo fotógrafo, ¿no? Y coincide también, sí, un ojo fotógrafo, y coincide con un tema que a la gente le gustó mucho cómo se abordó. Si bien hay una herida en el tema de Tenochtitlan y la conquista y todo, sí me parece que la gente agradece mucho en general la perspectiva desde el cual tomo nuestra historia, porque sí, si bien por supuesto todos estamos sujetos a errores e interpretaciones, estamos estrictamente apegados a la historia oficial, lo que Lina nos comenta. Sin embargo, no te creas, nuestra historia está llena de agujeros. La inundación para nuestros amigos. La Ciudad de México se inundó en 1629, pasó 5 años inundada, casi desaparece. No tenemos nada de 1521 a 1629. Lo único que tenemos es la fachada de la primera catedral que se salva y la mandan al Hospital de Jesús, donde sigue, donde está enterrado Cortés, por cierto. El resto de la ciudad desapareció. Entonces hay un hoyo como de 100 años en la historia de nuestra ciudad. Entonces también por muy apegado que estés, hay un momento donde tienes que reinterpretar la propia historia de la ciudad. Oye, y bueno, ya pasando como a la selección de los temas con tus drones, ¿tienes uno o varios? Ahorita ya tengo 2. Sí. Okay. El primero siempre tiene un destino triste. El primero acabó en una palmera. No Sí. la vi. No la No viste. la vi. Y dije, yo iba para atrás, era uno chiquito. Y pues de la nada salió una palmera. Y bueno. Y murió ahí. Pues en batalla, sí, Okay. en acción. Ya ahorita ya tengo 2. Pero también, ¿sabes? No necesitas, hay unos muy caros por supuesto, no necesitas para lo que yo hago drones caros. Sí, pero aquí la pregunta va hacia cómo es que tú eliges ya los temas o las áreas que vas a documentar con tus drones. Si, por ejemplo, hay un desafío técnico, creativo, y, por ejemplo, si haces un scouting primero y luego te documentas, o primero vas y grabas y luego te documentas. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es el proceso? El proceso se ha reinventado varias veces. Al principio era lo que me encontré. Okay. El primer año fue, ay, se ve padre. Entonces vamos a subir el dron y, ay, sí se ve padre. O no, o decepción. He encontrado que hay lugares que desde arriba se ven fascinantes y desde abajo no te imaginas, y al revés. Desde abajo crees que se va a ver muy hermoso desde arriba, subes el dron y dices no. Ahora el proceso creativo es, en sí hay una serie de temas, una lista de temas que yo quiero desarrollar. Por ejemplo, bueno, estuvo lo de Tenochtitlan, pero ahora tenemos, por ejemplo, urbanismo. A mí me gusta mucho el tema del urbanismo, ¿no? Te pongo un ejemplo, la zona de las Chinampas en Xochimilco. Quiero desarrollar el tema de las Chinampas. Bueno, ahora sí, cosa que aprendí a la mala, hay que hacer scouting. te previene de muchas. Scouting es esta primera ida de exploración a ver qué hay, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, sí voy y exploro primero. Incluso ya tengo por disciplina, no me llevo ni cámara, ni dron, ni nada, ni celular. Voy a ver qué hay, dónde hay cables, dónde hay pajaritos. Segundo, una vez que está seleccionado el tema, se hace una investigación. Y esto es muy importante porque la investigación es lo que más lleva el tiempo. Ahora en lo que más me llevo tiempo, y esto es algo interesante, el límite de Instagram, ¿dónde lo encontré? Cuando quería narrar historias, Instagram no te sirve para eso.
Sí, no, tienes que hacerlo de 90 segundos y ya. Y te tengo que atrapar en 3 segundos y me tengo que contarte un chiste, pero a la vez tengo que hacer un gancho para que te quedes. No se puede, ya no estoy para esos trotes. Pero encontré que en YouTube sí se puede. Sí, YouTube es mucho más amable. Es mucho más amable. Y además en el canal de YouTube, en YouTube estoy como Semo Historia. En el canal de YouTube he podido expresar con más calma las ideas. Yo soy enemigo de esta velocidad extrema, incluso de TikTok, Entonces, ¿qué hago ahí? En TikTok e Instagram hago sí videos muy visuales. Pero contar una historia, por ejemplo, Chinampas en Xochimilco, nos vamos a YouTube. Hago la investigación y es lo que más me lleva tiempo. Uh-huh. De la investigación se deriva en un guión y en el guión establezco, bueno, necesito imagen aérea en este punto, en este punto. Entonces voy en este caso a Xochimilco y ya entendí que es mucho mejor establecer una relación con la comunidad a la que vas, ya sea Xochimilco, ya sea Maní, Yucatán, ya sea a donde Paricutín, donde sea que la investigación me esté llevando. Hay una comunidad abajo que seguramente está ávida de algo, deseosa de externar algo. Entonces voy, hago mi scouting, establezco ahí alguna relación. Siempre me han recibido muy bien, a donde sea que voy. Eso es algo que agradezco mucho. Y después, ahora sí ya viene la diversión. Subimos el dron. Dios quiera, sea un buen día, no esté nublado, no llueva, porque también es algo a lo que siempre estamos sujetos. Y algo que he percibido haciendo contenido es que la vida premia a los valientes. Yo había escuchado esa frase de niño, pero no la entendía. Un día váyanse por diversión a las 4 de la mañana a trepar el cerro de su preferencia y la vida te va a premiar. O vas a ver un amanecer muy bonito. De alguna forma la vida te va a decir, bueno, aquí felicidades por haberte despertado a las 4 de la mañana. Claro. Entonces, de pronto, casi que por accidente, he estado en Xochimilco y se ven los volcanes nevados. O como que sí he recibido ciertos... Y sobre todo conocer a la gente. Lo más valioso de este proyecto, por ejemplo, así te conocí a ti, ha sido que he conocido a gente. Este proyecto en sí me abrió una ventana de personas que me han ayudado mucho, me han llevado de la mano en el camino. Y en mi apreciación en las oficinas, yo no tuve esa experiencia. Sí, no, bueno, es que el ámbito Godín es una cosa muy, muy extraña, ¿no? Y mira que yo no lo critico, o sea, está bien, hay gente que es muy feliz, o sea, no lo critico en un sentido, es la practicidad de la vida, tienes que pagar la renta de alguna forma. Sí. Y está bien, no hay nada, porque hay muchos creadores de contenido que los ponen como lo peor. No. El trabajo es muy digno y es muy importante. Pero creo que hay personas que son extremadamente creativas y que no pueden estar tanto tiempo en 4 paredes, solamente viendo la pantalla de la computadora, ¿no? O sea, hay personas como tú que necesitan eso, ver sol, ver libros, ir a distintos recintos, consultar información para que puedas desarrollar estos temas, ¿no? Además, tienes toda la razón. Además, la oficina, en mi caso, y quiero compartir mi experiencia porque seguro es el más de uno. La oficina no solo cercena la creatividad, el gran corporativo, yo solamente estuve en corporativos muy grandes, entonces castiga la creatividad, no solo no la premia, la castiga. Uh-huh. Ahí es cualquier cosa fuera de la caja, que cada vez es más cerrada, es fuertemente castigada. Y en la oficina yo hubo algo con lo que nunca entendí. Me causaba mucho conflicto y me empezó a deprimir. De pronto sucedían fenómenos sociales muy complejos. Por ejemplo, no hay agua, por ejemplo, incendios. Y la gente en la oficina, lo único que importaba era entregar el Excel de ese día. Sí. Así, si mañana cae un meteorito, ese mismo día en la mañana te van a pedir tu reporte del Q pasado. Uh-huh. Entonces, si bien al principio yo decía, bueno, es que así es este mundo, me di cuenta que yo no podía continuar en un ambiente como que fuera la oficina un lugar estéril, desconectado del mundo externo, y después no se explican por qué en general a las empresas les va como les va. La oficina pretende ser un espacio completamente inconexo, porque además ibas a una oficina que yo nunca fui, pero en Singapur, y me decían que era lo mismo. Es que no importa en qué país del mundo estés, haz de cuenta que el mundo externo no existe.
que los problemas sociales reales. Yo me acuerdo que el único elemento de la vida real que así se hacía latente en la oficina era el tránsito, ¿no? Pero era una empresa que le daba coches a todos. Entonces mi única lucha social ahí, que fui tachado de comunista extremo, es pues pónganos un camión transporte que nos lleve a algún metro, eso es todo, ¿no? No, pues entonces es que eres comunista. O sea, sí, pero pónganos un camión que nos lleve a todos. O sea, cualquier elemento de solución o de pensar ligeramente distinto al pensamiento aceptado en esa oficina era muy fuertemente castigado. Y me empezó a deprimir. Y justamente hablando de cómo es que puedes influir, ¿cómo fue que este trabajo, o sea, no el de oficina, el de Semodrón, el de Semo Historia, ha influido también en la forma en las que las personas están percibiendo la ciudad, sus dinámicas sociales? ¿Has recibido alguna reacción, algún comentario que ha cambiado la perspectiva de lo que haces? Porque obviamente tú lo haces por gusto, pero también obviamente ya debe de haber comentarios de personas que te han dicho: oye, tú me inspiraste. Bueno, yo pienso, ahorita me viene a la mente Rodrigo, con quien trabajas también muy de cerca, y Rodrigo ha escrito cosas hermosas en náhuatl sobre la ciudad, y creo que es una relación completamente directa a lo que has desarrollado tú también con Tomás, pero también lo que tú has hecho sobre la ciudad, ¿cómo ha sido para ti? Mire, y te agradezco mucho esa pregunta, porque yo quiero dar las gracias a todos. Normalmente en espacios, ahora le tomo un ejemplo, que tuve oportunidad de ir al Colegio Nacional a una charla de arquitectura. El comentario que más recibo es gracias. Gracias por tomártelo en serio, gracias por mi estilo de creación de contenido. Yo soy enemigo de la chabacanería. Lo que sea que suba a una red social, lo consulté en algún libro, salió de alguna fuente. ¿Y cuál es el impacto? Primero, mucha gente que ha visto las imágenes sí me ha comentado, no solo las imágenes, sino los videos, y lo que comento en redes es: me hiciste reflexionar. O ahora entiendo. Incluso algunos me comentan: ay, sí, mi abuelita vivía aquí junto a este canal. Y el simple hecho de que yo tenga un comentario de agradecimiento, de logré hacer a alguien, sobre todo me di cuenta en los niños el efecto, reflexionar y que haga algo un poco distinto, entienda que el camino que hemos llevado en nuestras ciudades ya es inviable. Siento que logré mucho con eso y varios me lo han externado. Yo estoy muy agradecido con la gente, muy impresionado. Cuando la gente me ha saludado en la calle, que sí me ha llegado a reconocer, siempre ha sido con un agradecimiento y con una admiración muy, muy interesante. Yo me impacto mucho ese, no, pues gracias a ustedes por verme, por regalarme lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Entonces, de pronto me siento más que, sobre todo, si tú me preguntas cómo me siento, es una gran responsabilidad. Todos los que estamos frente a una cámara de entrada sí estamos con una gran responsabilidad. Hay unos que la toman, hay otros que no la aprovechan, pero es muy importante que nuestro mensaje se ve. La gente nos regala su tiempo, que es lo más valioso que tiene. Entonces, ahora me siento absolutamente más responsable de lo que sea que publiquemos. Y la verdad es que sí, considero hasta ahora, según lo que me comenta la gente, que el impacto ha sido muy positivo y sobre todo muy reflexionador de hacia dónde va todo esto. Esa imagen del Cerro de la Estrella en Iztapalapa, ahora que se reinauguró el Museo del Fuego Nuevo, está en el Museo del Fuego Nuevo. Y me compartía el que es delegado ahora, me decía: es que me quedé viendo esa imagen como una hora, porque es increíble que pasamos de ser el corazón del Fuego Nuevo y de aquí se veía Tenochtitlan, a que si hoy me voy al Cerro de la Estrella no veo la central de Abastos y está a 2 kilómetros en línea recta. Sí, no, ahora que fue el frente frío estaba limpio, ¿no? Pero, sí. O sea, yo decía, ¿por qué estamos sorprendidos de que está limpio? O sea, debía estar así siempre, ¿no? Para nuestros amigos de afuera, cuando en esta ciudad se ven los volcanes con nieve, como que la ciudad se para. Todos corren a Instagram a subir sus fotos. Qué bueno, me da gusto. Sí. Pero lo que me da terror es que eso pasa una vez al año si nos va muy bien. Entonces, y algo que yo sostengo es:
Por eso, qué bueno que me lo preguntaste. Ahora no solo no me gustan los coches, yo sí he entendido, no el coche en sí, pero el modelo de entregarle a la ciudad al automóvil es la que la tiene destruida. Porque además no solo es el automóvil, le quitó la escala humana, es toneladas de chapopote en nuestras calles, en la laguna. Uh-huh. Y la Ciudad de México ya llegó a su límite. Eso es algo que yo sostengo. Sí. Ya llegó a su límite, la Ciudad de México está casi paralizada. Ahora el gobierno finalmente entendió ya que el transporte público se tiene que revolucionar, y está el cablebús, comienza a haber intentos ya más serios. Y si tú me preguntas qué hay que hacer en la Ciudad de México de emergencia, rehacer y mejorar el transporte público de inmediato. Sí, eso es fundamental para que podamos dejar de vivir alrededor del automóvil, ¿no? Santa Fe es un ejemplo de una ciudad que se desarrolló en torno al automóvil. Todos. Yo no he escuchado una sola persona que en un jueves en la tarde diga, ay, qué padre, voy a Santa Fe. No, y además no puedes caminar, no es amable con el peatón, además de todo, ¿no? O sea, no hay vida urbana, no hay vida colectiva, no hay un solo parque. Cuando yo daba clases en La Salle, se enojaban conmigo luego algunas compañeras maestras porque decían que yo era muy necia por cruzarme la calle y no subirme en el puente peatonal. Y yo decía, ¿por qué no voy a subirme al puente peatonal? O sea, ellas pensaban que era por floja, pero yo les decía, no es por floja, es porque estoy haciendo según yo, pero bueno, alguien va a decir, estoy loca, pero para mí era como una protesta, porque yo decía, ¿por qué yo voy a dejar de ocupar un espacio en la calle y me voy a subir por el puente peatonal? No, voy a cruzarme. Pero una vez me crucé y me caí y me lastimé el pie porque, pues obviamente, no hay tampoco infraestructura amable para el peatón, para poder cruzar calles, ¿no? Hasta que atropellaron a un alumno, hicieron un paso peatonal, ¿no? Pero pues es cuando dices, híjole, le hemos entregado todo al automóvil. Y qué importante el ejemplo que nos das. ¿Por qué el peatón? ¿Por qué tengo que subir 3 pisos y después bajar 3 pisos, caminar en vez de 20 metros, casi 150? Uh-huh. Porque a los otros que van muy cómodos en su coche les da flojera frenar, que es apretar un pedal. La desproporción es brutal. Siempre nos han dicho, es que el coche... El automóvil tiene el 70% del espacio público en la Ciudad de México. El 70% del espacio público está ahorita bajo un coche. Uh-huh. En esta ciudad circulan 5 millones de coches. Y siempre nos han dicho, es que la Ciudad de México mueve al 30% en automóvil. No es cierto. El automóvil privado mueve entre 8 y 12% de las personas. Si te fijas en los coches, sobre todo los que suben a Santa Fe y su diario, un conductor. En una Suburban va... Uh-huh. Mueve al 8%. El otro 92%, caminando, ecobici, metrobús, cablebús, patineta, somos todos nosotros. Sin embargo, el 92% tenemos que pelearnos por menos del 30% del espacio en vialidades. Sí. El caos de la Ciudad de México es infligido. Es decir, este modelo tan de los 70 de los ejes viales, si tú me preguntas en qué momento se destruyó en ese sentido urbano la Ciudad de México, fue cuando se le entregó la ciudad al automóvil y pasó de los 50 a los 70. Ahora se está revirtiendo. Pero si en un metrobús caben 300 personas, ¿no? Si sumamos 300 coches, hacemos kilómetros de filas. Uh-huh. Entonces, ese caos, por supuesto que tiene solución. Y te voy a poner un ejemplo. Afortunadamente, la Ciudad de México no es la única a la que se ha enfrentado. En Tokio viven 32 millones de personas. Es muy anómalo que en Tokio veas los caos viales que hay aquí. Tokio, claro, estamos hablando de un país muy disciplinado, pero Tokio mueve a 20 millones de personas todos los días a puro transporte público. Entonces, sí se puede tener una ciudad tan grande que funciona y que contamina mucho menos, porque no solo queremos volver a ver los volcanes, ya es insostenible. Sí, ya es insostenible, ya no, ni siquiera alcanza el agua. O sea, hay zonas de la ciudad que no tienen agua. Que no tienen agua. Y además es un modelo que somos innecesariamente estar 4 horas todos los días transportándonos, uh-huh, en transporte, en coche. Son por decisiones que se tomaron. Uh-huh. Que hay, por ejemplo, está el suburbano. Todos me dicen, es que si tienes oportunidad, vete en suburbano o Cuautitlán y te cambia la vida. Bueno, pero en vez de una línea deberíamos tener 10 líneas de suburbano, sí, como tiene París. Entonces, si tú me preguntas cuál es
la obligación de nuestra generación es revertir este modelo de insostenibilidad social. Sí. Y bueno, aquí ya vamos acercándonos al final de nuestra entrevista. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. ¿Cuál ha sido una anécdota así memorable que hayas vivido durante tus sesiones de fotografía aérea? O sea, que dices, no manches, esto estuvo muy chistoso o estuvo increíble. Te voy a compartir dos y están relacionadas con la naturaleza. Porque, bueno, tres. En Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, estaba yo con el dron. Los que conozcan a nuestros amigos, es un pueblo precioso, San Cristóbal de las Casas. Yo nunca he ido. Es precioso. Además, te voy a decir una cosa. Como es la alta montaña, como estás muy alto, estás muy arriba, hace mucho frío. La arquitectura tiene un papel predominante en ese lugar, porque todo es de una madera del siglo XIX, casi todo el pueblo, que conserva mucho el calor. Entonces, el aroma del pueblo, la vista del pueblo es muy única. Porque es más, ahorita el reglamento de construcción te prohibiría construir así, porque no se puede construir con madera. Pero entonces estás en un pueblo que ya no pudiera volver a existir, en lo alto de las montañas de Chiapas. Entonces, estaba yo con el dron y se me acerca unos niños y primero llega un niño y luego otro niño. Cuando yo volteé tenía 30 niños. Entonces dije, ah, caray, y el dron volando, ¿no? Porque además, pues no creas que... Creo que estaba... Por ahí andaba... Me parece que mi mamá me había acompañado en ese viaje, pero mi mamá sí fue... Pues es tu kinder, es tu problema. ¿Para qué droneas en el centro? Sí. Entonces ahí me tienes. Y me di cuenta que los niños estaban muy emocionados de ver sus ciudades desde arriba. Porque lo pueden ver con el controlador. Sí, lo pueden ver con el control y con la pantallita, ¿no? Entonces, mira, ahí está la iglesia de... Los lugares donde ellos juegan, donde el mundo que ellos ubican desde el cielo les pareció como una especie de Superman. Y luego ya lo bajé y les tuve que decir, no, es que ya se acabó la batería, porque me daba miedo, sobre todo cuando baja el dron, si necesitas un espacio seguro, ¿no? Claro. A mí me da terror que alguno se me fuera a cruzar y le pegara o algo. Y lo lastimara. Sí, entonces, claro. como que por seguridad después dije, no, ya se me acabaron las baterías. Pero yo estoy seguro que esos niños hoy se acuerdan de ese día. El día que vieron sus ciudades del cielo, ¿no? Sí, claro. Luego otra en el Cerro de la Estrella, haciendo las comparaciones, sube el dron. Y de repente veo que como que le están volando moscas, ¿no? Digo, ¡ay, qué loco! Lo bajo, estaba infestado de avispas. El dron como... Dije, pero no le pega ningún panal. Bueno, en el Cerro de la Estrella hay mucha avispa. Y dije, esto es muy importante. De pronto, a pesar de la devastación que hemos hecho, aquí está la naturaleza. Claro. Pero hay un problema de sí, pero necesito guardar mi dron. Sí. Entonces... lo subí, lo bajé varias veces, como que se dispersaron. Me fui a esconder y me fui corriendo, ¿no? Pues sí. Pero fue, o sea, de repente tenía un... Y por último en Yucatán, igual estaba con el dron arriba, y me empezaron a perseguir unas gallinas. ¿A ti? A mí. Dije, ay... Y primero una gallina, porque las gallinas, sabes que pueden ser buena onda, tranquilas, pero hay otras muy agresivas. Sí. La gallina y aparte como que saltan, vuelan, ¿no? Saltan, vuelan, y si las agarras de malas... Todos tenemos malos momentos. Pueden ser muy agresivas si se lo proponen. Y además como que actúan en grupo. No sé si sabes, pero van en banda. y además hay como una... o sea, literalmente existe una mamá gallina. Sí, la mamá gallina. Y además si la mamá gallina es agresiva, estás en un problema porque la van a seguir. Entonces de repente les sorprendería lo rápido que corre una gallina. No compitan con una gallina. No hay que competir. Entonces ahí me tienes... Así, oh Dios mío. Entonces ahí me tienes dándole la vuelta a la manzana, esperando a que las gallinas pues, se dispersaran. Ellas estaban muy, muy seguras de su objetivo, hasta que me logré, eso creo que fue en Maní, y me logré meter como en el coro en la iglesia. La iglesia tiene como un tapanco, como un techo. Logré bajar el dron y ya se empezaron a dispersar. Pero durante unos 10 o 15 minutos, básicamente fue correr de gallinas mientras vuelas el dron. Oye, y aparte de estas anécdotas y todo, ¿qué otras cosas te gustaría explorar para el futuro utilizando esta fotografía aérea y el análisis geoespacial? Fíjate que el análisis geoespacial abre la puerta a un montón de cosas que en México se hacen poco. Por ejemplo, con análisis geoespacial puedes ver salud de la vegetación. Según qué tanta agua tiene cada hoja, hay una fotografía aérea y te puede decir qué tan saludable están nuestros bosques, alimentos en el mar, tiene un sinfín de usos.
Uno de los proyectos que ahorita yo estoy trabajando en mente son los volcanes. Resulta que en nuestra cuenca no solo está el Popo y el Ixta. La Ciudad de México, como cuenca, tiene al menos unos 400 volcanes. Castillo de Chapultepec, Cerro de la Estrella, el Ajusco, el Xitle, todos son volcanes. El Tetlalmanche. Entonces, si ven un cerro en la Ciudad de México, es muy probable que sea un volcán. Y los volcanes tienen este elemento que es muy interesante porque todos están extintos. Pero algunos geólogos me han comentado, es muy anómala la Ciudad de México porque además todos son muy jóvenes en tiempo geológico. El Popocatépetl geológicamente tiene como 1 millón de años más. Eso es un volcán nuevo, es un bebé. En tiempo geológico eso es un bebé. Es un bebé y luego el Paricutín es un feto. Es un feto. Además tenemos el Paricutín para nuestros amigos, es un volcán que el doctor Atl retrató precioso. Sí, que aquí está el libro. Aquí, de hecho, pues, te lo está el puse. libro. Sí, te lo puse. El doctor Atl fue Gerardo Murillo, uno de nuestros grandes. Además era vulcanólogo y tenía la obsesión de la vulcanología. E hizo unos cuadros preciosos que ahorita pueden ver en la Casa Valparaíso, en el Museo de Banamex. Está expuesto como 5 de sus obras. Y yo me quedé muy impresionado, me quedé como 1 hora viéndolas. El Paricutín nació en 42, 43. Sí, el 20 de febrero del 42. Pero además, doctor Atl se decía partero médico y doctor del Paricutín porque estuvo ahí los 10 meses que creció. Explotó y se murió. Sí. Y fue como digamos, yo no sé cuántas personas en su vida han tenido la oportunidad de ver nacer, crecer y morir un volcán, pero muy pocas. Muy pocas. Entonces el Paricutín es como nuestro feto. Pero el siguiente proyecto para mí ahorita son volcanes, porque creo que además tienen... 43, perdón. 43. 43 a las 4 de la tarde. Además tenemos la hora. A ver, ¿a qué hora nació el Popo? No sabemos. Bueno, tendrían tus compañeros geólogos. Que nos digan, por favor, una responsabilidad. Porque además te voy a decir, el Popo es tan, digamos, geológicamente nuevo. El Popo está activo. El Ixta es más viejito. El Ixta son 6 volcanes en realidad. Eran 6 columnas magmáticas, ya totalmente cerradas. Y el que no está muy claro si está vivo o no es Orizaba. Orizaba tiene su columna, sin embargo está inactivo hace muchos años. De vez en cuando sí hay emisiones de vapor sobre todo. Pero Orizaba es el techo de nuestro país, es nuestro volcán más alto. Orizaba es la cima de México. Y estás hablando de una cadena montañosa que llega hasta Colima, todo el centro de nuestro país, que generó climas, lagos y tierras cultivables que fueron el corazón de Mesoamérica. Esto que decimos del maíz y la agricultura extensiva existió fundamentalmente porque estos volcanes y sus estallidos fertilizaron de forma muy anómala una franja como de 1000 kilómetros. Entonces, el siguiente proyecto es volcanes. ¡Ah, qué padre! Sí. Suena súper bien. O sea que te vas a ir a Michoacán también, ¿o no? Sí, claro. Nos vamos a ir al Paricutín. Nos vamos a recorrer toda la franja. Quiero Colima. Y hay un problemita porque para esto hay que ser muy trepacerros. Sí. Muy, entonces... Pues hay que echarle ganas. Se acabó el pancito en la mañana porque hay que echarle ganas. Sí, hay que trepar cerros. Entonces, a las 4:30 de la mañana. Proteína y entrenamiento. Y pues hay que... No, pero además es que yo tengo una amiga a la que amo y adoro, mi amiga Jackie, que somos amigas desde la prepa, y ella es trepacerros también. Y ella me dijo el otro día, no, es que vamos a trepar cerro, ¿no? Y yo le dije, híjole, Jackie, es que yo la neta no soy tan aventurera como tú. Le dije, me da mucho miedo. Y me dijo, bueno, sí, tienes que estar consciente del mal de la montaña porque te puede dar. Me dijo, y pues se te da y te tengo que bajar porque no soportas o sea, te puedes poner muy mal con el mal de la montaña. Sí. Y ella, de hecho, hizo este viaje, se fue al otro lado del mundo, a Nepal, y trepó cerros allá y todo. Al Everest. Sí, bueno, no trepó el Everest porque tampoco o sea, lo hace, todavía no está tan entrenada para hacerlo, pero sí se fue para allá a trepar algunos otros pequeños cerros. Pequeños que, digo, sí, el Everest me fui al extremo, pero en Nepal cualquier pequeño cerro es un monstruo. Sí, y pues sí, o sea, de que las manos se le descarapelaron por el frío. Hubo una persona que sí la tuvieron que bajar porque se le dio el mal de la montaña. Y si te da el mal de la montaña es peligrosísimo, te puedes poner muy mal. Y bueno, entonces qué bueno que estás entrenando para sí, el trepacerrismo es además hay un elemento. Esta ciudad está a 2.300 metros sobre el nivel del mar.
el suelo ya es muy alto. Sí. Entonces, subir al Pico del Águila, subir a nuestras montañas, el Ajusco alrededor, ya estás hablando de 3.500 metros. La verdad es que de entrada es mucha altura. Sí. Incluso la batalla naval, la caída de Tenochtitlan al día de hoy, se considera la batalla naval más alta en la historia de la humanidad. Es una batalla naval que sucede a 2 kilómetros arriba del mar. Sí. Entonces nuestros amigos, y yo siempre los invito ahí. ¿Has ido al Paso de Cortés? Nunca. Ve al Paso de Cortés. El Paso de Cortés es muy especial. Y ahora que estamos cambiando nombres, deberíamos cambiarle el nombre al Paso de Cortés. No se tiene por qué llamar así, pero estás en medio del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Es ahí cerca de Popo Park. Nunca he ido a Popo Park, ¿no? Popo Park está abajo. Popo Park está allá a Mecameca y tienes el volcán muy hermoso aquí. Pero en Paso de Cortés estás en medio de los dos volcanes y de hecho pierden la forma. El Ista ya no le ves forma de mujer dormida. Ya ves los 6 volcanes. Ves las rodillas. Ves, el pecho sí se distingue. Y ves al Popocatépetl aquí. Entonces, si entiendes, es un lugar donde sientes mucho respeto por el volcán. Porque más generalmente lo vas a ver emitiendo fumarola. Sí. Y te está viendo el volcán. Y tú lo estás viendo. Entonces tienes un diálogo interno de, vamos a hacer un pacto de paz tú y yo. Tú no explotas y yo te tomo fotos. Sí, porque puede explotar en cualquier porque momento. Si explotas, pues el primero en respirar te voy a ser yo. Sí, entonces, claro. Sí. Oye, y antes de irnos, entonces van a hacer los volcanes y vas a trabajar también con Rodrigo en poesía o no, esta vez va apartado. También preguntarte antes de que te vayas, ¿va a haber libro o no va a haber libro? Sí. Porque desde la otra vez que fui a la feria del libro en el Museo de Arqueología dijeron que iba a haber libro. ¿Cuándo va a salir? Y no ves claro. Sí, yo no veo claro. Ajá. Mira, la respuesta es sí va a haber libro. Solamente que yo dije, bueno, si ya tenemos esta oportunidad de tener la atención del público, las fotos en Bellas Artes. Para quien no sabe bien, estamos hablando de la reconstrucción de Tenochtitlan que hizo Andrés con Tomás, y Rodrigo es otro colaborador de Andrés y de Tomás, que ha hecho un gran trabajo de poesía náhuatl también, Sí. y de revisión también de textos, ¿no? El trabajo se pensó subir las imágenes en español, inglés y náhuatl, porque eso se hablaba en Tenochtitlan y por respeto. Y Rodrigo ha hecho un trabajo magnífico, escribe poemas en náhuatl. Además encontró ciertos términos que en español no existen. Y además ustedes consiguieron que se publicara por primera vez en náhuatl en el National Geographic. Ajá. Sí, no se vendió en los Amors que decimos en México, porque National Geographic ya tiene otra estrategia de distribución. Pero ese artículo fue la primera vez que National Geographic publicaba en náhuatl algo, lo cual, digo, es increíble, pero así fue. Y ya por último, sí, estamos pensando en lo del libro, no estamos pensando, estamos ejecutando lo del libro. Solamente que el libro, dije, bueno, yo quiero invitar además a ciertas autoras que muchas de ellas han tenido cosas que quieren publicar y no pueden, de Tenochtitlan. O no ha habido la oportunidad, y si este espacio les da la oportunidad de publicarlo, por favor, adelante. Entonces estamos ahorita juntando la lista de autoras, y además son los 700 años de la fundación, entonces nos estamos apurando, y de hecho las pláticas son con la Ibero. Ah, ok. Las pláticas son con Ibero Publicaciones. Muy bien. Y vamos a tener dibujos muy bonitos, pero qué padre los dibujos, pero lo más importante es que yo quiero que tenga voz gente, autoras magníficas, arqueólogas, historiadoras mexicanas que por la razón que sea no han podido publicar a veces sus trabajos, y yo les quiero dar esa voz. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andrés. Antes de terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar en el mundo de la fotografía aérea, en la documentación de estos fenómenos no solo sociales, sino naturales, desde esta perspectiva geomática? ¿Qué consejo les das? Yo he escuchado muchas personas que están en el momento en el que yo estaba hace unos años. En un trabajo, somos una generación en general con trabajos que muchas personas no les gustan, ya no quieren estar ahí. El consejo que les doy es: encuentra que te gusta y hazte muy bueno en eso. Con disciplina, tómatelo en serio. En la vida, ¿qué crece en la vida? Lo que te tomas en serio, para bien y para mal.
encuentra qué quieres hacer, desde dónde quieres aportar. Sí creo que todos, si hacemos un ejercicio de sinceridad, tenemos algo que aportar. A todos nos llama la atención algo. ¿Qué te llama la atención? Pero yo como empecé también, incluso antes de tener el dron, me iba al centro, a los museos, a las exposiciones. Empecé a leer a Bernales del Castillo, que es aburridísimo el tipo. Pero encuentra que te gusta, tómatelo en serio y lucha por eso. Pues muchísimas gracias, Andrés. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ir a buscarte antes de que nos vayamos? Claro que sí. Estamos en Instagram como Semo, SEMO-dron. En YouTube, Semo Historia. TikTok también, Semo Dron. Y ahí estamos, básicamente en esas redes sociales. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo y por esta plática tan agradable. Y bueno, pues nos vemos en un próximo episodio de podcast de Historia Chiquita. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.